Bienvenidos a esta nueva sesión aquí en CAMEX. Ahora vamos a ver cómo se aplica el marco lógico. El marco lógico finalmente es un cuadro donde va a haber jerarquía de objetivos, metas, indicadores, fuente de verificación y supuestos. Repito, para que se tenga bien presente, es un cuadro, una matriz, un cuadro llamado marco lógico que nos va a permitir efectivamente ver qué resultados estamos obteniendo de la aplicación de una política pública. Lo vamos a ver a través de un ejemplo práctico. Vuelvo a repetir, tenemos un primer cuadro hacia la izquierda que se va a llamar jerarquía de objetivos, donde va a estar el fin, el propósito y los resultados y acciones. Luego vamos a tener las metas, vamos a tener los indicadores, las fuentes de verificación y los supuestos. Las metas, los indicadores, las fuentes de verificación y los supuestos empiezan a aplicarse y a trabajar a partir del propósito hacia adelante, porque el fin no es otra cosa que la propuesta de desarrollo social o de cambio social que nosotros pretendemos lograr. Si bien es cierto, las acciones están señaladas al final, curiosa y paradójicamente es a partir de las acciones que se genera la sinergia o se genera la acción a través de la cual vamos a obtener el resultado. Porque efectivamente, ¿cuál es el razonamiento? Es el siguiente: si las actividades son suficientes, ¿correcto?, pertinentes y coherentes en relación al resultado esperado, entonces su ejecución producirá los efectos deseados. Si estos resultados son suficientes, pertinentes y coherentes, entonces el propósito se logrará. Si se logra el propósito, entonces contribuirá al logro del fin del proyecto. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que las acciones que realicemos que estén en coordinación con nuestros resultados, obviamente serán logrados. Si tenemos resultados, obviamente estaremos logrando el propósito. Si se logra el propósito, habremos obtenido el fin. Entonces, si nosotros, es cierto, partimos del fin, vamos hacia el propósito, los resultados y acciones, son las acciones finalmente las que van a generar toda una sinergia. Las acciones que nosotros realicemos para llevar adelante la política pública propuesta, la que va a tener resultados, porque son las acciones las que van a generar resultados. Y esos resultados obviamente van a contribuir al propósito de la política pública, y si se logra el propósito, estamos obteniendo obviamente el fin planteado. En esto es muy importante los supuestos. ¿Qué cosa es el supuesto en un marco lógico? Correcto. Toda propuesta política se mueve ciertamente en un campo de incertidumbre, cuyo conocimiento solo es posible mediante el acceso a determinado tipo de información. Cuando llevamos a cabo un proyecto, es altamente probable la existencia de ciertas condiciones en el medio social en el cual intervenimos que precipitarán en forma favorable o desfavorable a nuestro trabajo. Efectivamente, se van a producir situaciones y circunstancias que pueden favorecer o desfavorecer los objetivos y propósitos de nuestra intervención a través de una política pública. Y como bien se ha dicho, nos manejamos en un nivel de incertidumbre. Por eso, al momento de desarrollar los supuestos, estos deben definirse teniendo como referente, obviamente, la jerarquía de los objetivos. ¿Correcto? Entonces, los supuestos son criterios que nosotros vamos a tener en cuenta que pueden favorecer o desfavorecer a nuestro propósito. Vayamos en concreto a la aplicación de una política pública a través de este sistema del marco lógico. Como hemos dicho antes claramente, ¿correcto?, ¿qué cosa es lo que nosotros llamamos, como hemos dicho claramente, qué es el fin? Es obviamente la propuesta de cambio social. Los propósitos son los objetivos específicos
y el problema central, y las acciones, los objetivos ya muy puntuales. Vayamos a un ejemplo de la aplicación del marco lógico. En la jerarquía de objetivos, ejemplo, un fin, ¿correcto? Contribuir a la disminución de la desnutrición infantil. Ese es el cambio que nosotros queremos provocar, disminuir la desnutrición infantil. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es que la población de los distritos de Paucarpata y José Luis Bustamante mejoren su calidad alimentaria. Resultado: los centros de distribución de alimentos manejan el concepto de calidad y respetan las normas alimentarias vigentes. Acciones, por ejemplo, ¿correcto? Acciones, por ejemplo, talleres de trabajo con las organizaciones en torno al abastecimiento alimentario distrital y derechos del consumidor. Entonces vamos a realizar una acción, vamos a realizar talleres de trabajo con las organizaciones comunales en torno al abastecimiento alimentario distrital y derechos del consumidor. Si esta acción se realiza y obviamente la comunidad participa, entonces tendremos obviamente como resultado que los centros de distribución alimentaria van a cumplir con las normas porque obviamente la comunidad se lo va a exigir y va a estar atenta a eso. Y obviamente si los centros de abastecimiento cumplen con las normas, obviamente la población de esos distritos mejorará su calidad alimentaria. Y si estamos mejorando la calidad alimentaria, estamos obviamente disminuyendo, estamos acabando con el problema de la desnutrición infantil en dichas zonas. En este caso, el supuesto, como hemos dicho, a nivel de fin, no se van a poner ni metas, ni indicadores, ni supuestos, ni fuente de verificación. Pero un supuesto, por ejemplo, en el propósito, decimos que la población de Paucarpata y José Luis Bustamante mejoran su calidad alimentaria. Correcto. Un supuesto. Nosotros hemos hecho un análisis, obviamente que esto no puede partir de la cabeza, sino resultado de nuestra observación, participación con la ciudadanía, nuestro diagnóstico, y tenemos un supuesto, que el contexto político local ofrece oportunidades de participación ciudadana. Es decir, hemos encontrado que los miembros de la comunidad de Paucarpata y José Luis Bustamante están motivados y están deseosos de participar en este programa de desnutrición infantil. Correcto. Por ejemplo, el supuesto en el resultado, ¿no? Habíamos dicho, los centros de distribución de alimentos manejan el concepto de calidad y respetan las normas de alimentación vigentes. ¿Cuál es el supuesto? Nosotros entendemos que la municipalidad de esos distritos, juntamente con Indecopi, manejan y asumen sus facultades legales de fiscalización de los comerciantes. Es decir, entendemos que Indecopi y el municipio están en una acción favorable de fiscalización y de control de los comerciantes que entregan los alimentos, cumpliendo las normas de calidad para mejorar la nutrición infantil. Creo que con estos ejemplos va quedando claro. Ahora, veamos ejemplos. Hemos dicho entonces que el marco lógico tiene jerarquía de objetivos y tiene metas. A nivel del fin no hay meta, porque es el discurso del desarrollo social. Entonces, pongamos un ejemplo. Nosotros tenemos como propósito que la población de Paucarpata y José Luis Bustamante mejoran su calidad alimentaria. Fijamos una meta. El 60% de las familias de las zonas incluyen en su dieta alimentaria productos con mayor valor nutritivo, ¿correcto? Entonces, tenemos una meta. La meta es que el 60%, obviamente para esto ha habido un diagnóstico poblacional, lo dijimos, obviamente donde hemos hecho una estadística del número de pobladores que hay. Entonces, a través de nuestra intervención, fijamos que nuestro logro sería que
el 60% de la población de dichas comunidades mejora su calidad alimentaria. ¿Correcto? ¿Y cuál es el supuesto que favorece esto? Que contamos con una población que efectivamente se encuentra motivada a realizar dicha acción. Ahora, tenemos eso como meta. ¿Cuál sería el indicador? El número de familias que incluye en su dieta dichos productos, un indicador. Otro indicador, número de productos con mayor valor nutritivo, ¿correcto?, que se utilizan en la alimentación, ¿correcto? Fuentes de verificación, el menú familiar, o sea, vamos a ver el menú familiar que están consumiendo efectivamente, y la cartilla de referencia de productos nutritivos del MINSA. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de verificación? Ver el menú familiar que están consumiendo comparado con la cartilla de valores nutritivos que tiene el MINSA. Comparamos esos elementos y si se están dando efectivamente los mismos, tenemos un elemento de verificación que las familias efectivamente están mejorando su calidad alimentaria. Ahora, cuando hablamos de los indicadores que son el punto clave, porque eso es lo que nos va a medir el resultado, ¿qué entendemos por indicador? Los indicadores son medidas específicas, explícitas, ¿no?, y objetivamente verificables. Objetivamente verificables, porque claro, en el ejemplo estamos viendo de que nosotros vamos a ver el menú de la familia, que es un hecho verificable, objetivo. Y a su vez tenemos como fuente de información la cartilla que nos da el Ministerio de Salud, MINSA, en cuanto a valor nutritivo. Entonces comparamos, ¿qué dice esta cartilla?, ¿no? Y obviamente, ¿qué estamos viendo en el menú familiar? Entonces, por eso dice que son medidas específicas, explícitas y objetivas, verificables, de los cambios que producen las actividades planificadas en la propuesta de política pública o en el proyecto. Creo que eso va quedando bien claro. O sea, obviamente se parte del fin, se va hacia el propósito, los resultados y las acciones. Pero a la hora de aplicar la política pública, si bien es cierto, primero planteamos el discurso del desarrollo social, luego vamos hacia un propósito que no es otra cosa que un objetivo general, es decir, el problema central que está ocasionando nuestra intervención y que va a causar impactos. Luego del propósito tenemos los resultados, que son los objetivos específicos, es decir, el ataque a las causas del problema, que también va a tener efectos. En un caso va a haber impacto, en el otro efectos, y la acción, que son los productos, es decir, nuestra intervención. Entonces, obviamente, si bien es cierto, la acción es el resultado del fin, el propósito, el resultado, la acción, cuando se realice, va en sentido inverso, porque si tenemos una acción correcta, tenemos un resultado favorable. Si tenemos un resultado favorable, estamos logrando el propósito. Si se está logrando el propósito, estamos obteniendo el fin. En este caso, estamos obteniendo el resultado de la propuesta de la política pública. Ahora, obviamente, los objetivos a que se alude el cambio que se espera lograr, ¿no? Obviamente. Las metas son los productos deseados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Ojo, las metas son, es lo que se quiere lograr, lo que se desea, ya sea en términos de cantidad, calidad y tiempo. Y los indicadores obviamente son medidas específicas de la propuesta que se pretende alcanzar y que van a reflejar el cumplimiento de la meta y el logro de los objetivos. Entonces recordemos que los objetivos siempre aluden al cambio, ¿correcto? Los objetivos es lo que se va a buscar como cambio. Ahora bien, en cuanto a los indicadores, nosotros tenemos tres tipos de indicadores: de impacto, esas de efecto y de cumplimiento. ¿Qué llamamos indicadores de impacto? Van a medir los cambios que se espera lograr al final del proyecto y se ubican a nivel del propósito u objetivo general. Entonces,
El indicador de impacto nos va a permitir medir si hemos logrado nuestro propósito, si hemos logrado nuestro objetivo general. Los indicadores de efecto, ¿correcto?, conocidos también con el nombre de indicadores de proceso, van a medir los cambios que se van a producir en el proceso de ejecución del proyecto, ya sea en un tiempo determinado, 6 meses, en un año o más. Estos indicadores se ubican a nivel de los resultados u objetivos específicos del proyecto. Entonces, los indicadores de efecto nos van a medir los resultados que vamos logrando, obviamente a través de un tiempo determinado que hemos establecido, que se establece en la intervención de la política pública en el plan operativo. Y luego tenemos los indicadores de cumplimiento, que a través de los indicadores de cumplimiento se están mostrando las metas planteadas a nivel de las acciones que se han cumplido en el tiempo y con los recursos previstos. Entonces, los indicadores de cumplimiento van a poder medir el resultado de las acciones, es decir, que las acciones que habíamos propuesto efectivamente se han llevado a cabo, se han llevado adelante. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo y habíamos dicho, por ejemplo, un indicador del propósito. Tenemos un indicador de resultado. Habíamos dicho que el resultado, por ejemplo, nosotros buscamos que los centros de distribución de alimentos manejen el concepto de calidad y respeten las normas alimentarias vigentes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué tenemos como meta? Tenemos como meta ahí el 80% de los centros de abastecimiento al tercer año aplican la reglamentación de control de calidad alimentaria. Y ahí estamos ya fijando un tiempo. Que el 80% de los centros de abastecimiento, correcto, en un plazo máximo de 3 años, están aplicando plenamente la regulación sobre el control alimentario. ¿Qué indicador tendríamos ahí sobre el resultado? Número de centros que aplican la reglamentación. Otro indicador, número de centros que controlan la calidad alimentaria. Entonces vamos a ver allí que los centros de abastecimiento están cumpliendo con las normas y que a su vez el número de los centros de abastecimiento, ¿no?, que están cumpliendo con estas normas. Entonces, ¿cuál sería nuestro indicador para efectivamente ver que se están cumpliendo las metas? El número y la cantidad de centros de abastecimiento que cumplen con las normas y también el número de centros de abastecimiento que obviamente controlan la calidad alimentaria. ¿Correcto? Fuente de verificación, los mismos centros de abastecimiento. O sea, vamos a los centros de abastecimiento y vemos si realmente están cumpliendo con las normas o no. ¿Cuál es el supuesto que hemos dicho? Suponemos que Indecopi y el municipio están en una predisposición favorable a ejercer el control y a exigir que estos centros de abastecimiento cumplan con las normas. Entonces, esto es un supuesto positivo. Obviamente, como he dicho, el supuesto maneja un grado de incertidumbre, pero obviamente nosotros tenemos que ver pues que nuestra política pública, los supuestos, obviamente estamos haciendo un análisis, un diagnóstico y tenemos en cuenta que son supuestos positivos, pero también tenemos que tener en cuenta que pueden haber elementos que no controlamos que puedan distorsionar nuestro proyecto. En cuanto a acciones, habíamos dicho, por ejemplo, se realizan talleres de trabajo con las organizaciones en torno al abastecimiento alimentario. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una acción, ¿correcto? ¿Cuál es la meta? La meta es realizar 3 talleres por año con 50 participantes cada uno. O sea, hemos hecho un estudio estadístico de la población de la comunidad y tenemos como meta realizar al año 3 talleres con 50 participantes en cada taller. Obviamente ese es un taller en el que se va a educar al comunero, al ciudadano, para que lleve a cabo una buena política alimentaria. ¿Cuál sería el indicador? El número de talleres que se realizan. Es decir, efectivamente tenemos que realizar esos 3 talleres. El número de participantes que asisten. Entonces, si hemos fijado los 50 participantes, tenemos que tener obviamente una relación, firmas
un documento que efectivamente haga comprobar que han ido 150 participantes. Fuente de verificación, el mismo plan operativo que se lleva a cabo. Correcto. El presupuesto, o sea, el dinero que se invirtió en el taller y los sistemas de monitoreo. ¿Cuál es el supuesto acá? Las organizaciones, realmente las organizaciones participan en estos talleres porque la comunidad se encuentra motivada. Entonces, hemos tenido aquí un ejemplo de lo que es la aplicación del marco lógico, teniendo como fin contribuir a la disminución de la desnutrición infantil. Con esto entonces estamos dando por concluida esta parte del desarrollo del marco lógico. Gracias por su atención.